La Biblia. Biblia. Aquí estamos y no nos vamos. Estamos contentos de poder estar aquí, ¿verdad? Aprendiendo juntos, conociendo más y más de todo el poema que nos escribió Dios en la Biblia. Así que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Para aprender más y que ustedes también se pongan allí también a estudiarla juntamente con toda su familia, con todos los que estén ahí en su casa. Así que llámele a los vecinos, a todos sus conocidos para que estudien juntos la Biblia. Y ya vamos en número 6. Vamos a ver el voto de los nazareos, la bendición sacerdotal y solo eso. Son dos partes que vamos a ver. Dos temas. Y la vez pasada, en el número 5, vimos todo el mundo es echado fuera del campamento. Todos los infectados. Todos los que no fueron. Todo el mundo. Pues ahí sí decía. Bueno, Todo todos los inmundo. inmundos. Ajá. Oh, inmundos, ¿verdad? Ok. Todo inmundo es, sí, así lo dije. Todo inmundo es echado fuera del campamento. Y ley sobre la restitución y sobre los celos. Así que eso es lo que vimos la vez pasada. Así que pónganse todos allí. Los cinturones. Los cinturones. No a comer palomitas para que se pongan a escribir también, ¿verdad? Y si tienen preguntas, pues aquí Virgilio se las va a contestar. Es tu programa. No, tú dijiste, hágaselas a él. Y bueno, pues también acuérdense de compartir los videos, de suscribirse, de ponerle like. Así que si usted le pone like a otros videos que a lo mejor no están muy, como le dijera, pues muy de mucha enseñanza, ¿verdad? Y aquí está pues enseñándole muchas cosas aquí Dios, ¿verdad? Así que espero que los comparta y que nos ayude, ¿verdad? A orar por todos estos videos que estamos haciendo. Así que ayúdenos a orar también, ¿verdad? Bueno, pues empecemos. Bien, buenas noches. Continuando aquí, esto ya es un preparativo de parte de Dios para que el pueblo salga hacia la tierra prometida. Todo esto que hemos leído hasta ahorita y todavía hasta el capítulo 9, me parece, 9 o 10. Sí, hasta el 9, ya, hasta el 10. Este es un preparativo para que el pueblo salga de Sinaí, del monte Sinaí, rumbo hacia la tierra prometida. Ya para este tiempo ya habían pasado 2 años desde que salieron, o casi 2 años desde que salieron de Egipto, y pasaron en el monte Sinaí también, varios meses, casi, no fueron 2 años pues, pero casi 2 años. Pero antes de cumplir los 2 años fueron caminando rumbo hacia la tierra prometida. Pero de allí, cuando llegaron, hubo un problema, una duda, una inquietud, un reclamo del pueblo y Dios los castiga enviándolos de nuevo hacia el desierto. Entonces, esto es un preparativo para esa salida. Ya están prácticamente en los últimos preparativos para empezar la marcha hacia la tierra prometida. Entonces, por eso es que en el capítulo anterior la preparación tuvo que incluir algo dramático, algo duro, difícil. Echar fuera del campamento a todos aquellos que son inmundos, a todos aquellos que padecían lepra, que padecían flujo de semen, o mujeres que padecían de flujo de sangre, o los que estaban contaminados por alguna u otra razón, por animal muerto, por algún muerto simplemente. Todos esos eran declarados inmundos y tenían que salir del campamento. Como dijimos la vez pasada, no es que los abandonaron, no, los pusieron aparte. Es prácticamente la ley de la cuarentena que se sigue todavía en casi todas partes.
Está alguien enfermo, lo ponen en cuarentena, lo apartan y lo dejan allí un tiempo para que pase el problema que está padeciendo. Con esto del virus que vino a azotar desde el 2020 a todo el mundo, en muchos lugares se decretó una cuarentena, que tenían que dejar de trabajar todos. Creó una crisis económica a nivel mundial. Entonces, esto es lo que estaban haciendo en aquel tiempo. En el capítulo 5 lo vimos, que los inmundos son echados fuera del campamento. Las leyes sobre la restitución, o sea, estas eran cosas leyes que Dios les estaba dando en el monte Sinaí para cuando entraran a la tierra prometida. Entonces, todavía no estaban en la tierra prometida, sin embargo, Dios les dio todas esas leyes en ese periodo de tiempo, en los 2 años que estuvieron, desde que salieron de Egipto, luego caminaron unos 3 meses, llegaron al monte Sinaí, y después del monte Sinaí salieron rumbo hacia la tierra prometida. Todo ese trayecto duró 2 años, hasta que llegaron a las puertas de la tierra prometida y enviaron a espías a reconocer la tierra. Y allí empezó el problema. Entonces viene el castigo de Dios. Pero ya se habían preparado, ya Dios había asignado trabajos a los levitas, había contado, censado al pueblo, había establecido los deberes de los sacerdotes, los deberes de los levitas, el trabajo. Cada uno estaba agrupado bajo su propia bandera. Entonces ya estaba todo preparado para la marcha. Entonces aquí está dando solamente las últimas instrucciones antes de empezar la marcha. Entonces este capítulo está estableciendo Dios el voto de los nazareos. No hay que confundir con nazareno. Es una de los énfasis que nos han dado nuestros maestros. No es lo mismo ser nazareno que ser nazareo. Pues son 2 cosas distintas. Nazareno es simplemente que nació o se crió en Nazaret, la ciudad de Galilea. Entonces, ese es un nazareno. Por eso al Señor Jesús le dijeron nazareno. Incluso en el título que le pusieron ahí en la cruz, cuando estaba clavado, arriba, en la parte de arriba de la cruz, decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Y la iglesia donde estamos? Del Nazareno. Bueno, sí, o sea, haciendo referencia a Jesús, que es el que fue o que es el Nazareno. Entonces, Nazareno es el que nació en Nazaret o se crió en Nazaret. El Señor Jesús no nació en Nazaret, sino se crió en Nazaret. Él nació en Belén. Entonces, ese es el nazareno. Pero el nazareo es un voto que se hace, que era una costumbre hacerlo en aquel tiempo. Es un voto de apartarse para Dios por un tiempo determinado. Posiblemente una persona diga, bueno, durante un mes yo me voy a dedicar a Dios. Voy a hacer un voto nazareo para dedicarme a Dios durante un mes, o 2 meses, o 5 meses, o 6, o 10, o un año. Bye. Y durante ese tiempo tiene que seguir ciertas reglas, y es lo que vamos a ver aquí, las reglas que tiene que seguir el nazareo, el que hace un voto nazareo. Entonces no me quiero adelantar a decir estas cosas porque lo vamos a estar leyendo. Entonces, solo para que tengan una idea, ¿no? La diferencia entre nazareno y nazareo. Entonces empecemos, y pues empezamos con oración. Amén. Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, nuestro gran Redentor, que viniste a entregar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nos enseñaste el camino de la salvación,
Nos enseñaste cómo podemos estar en armonía con nuestro Padre Celestial y enviaste a tu Espíritu Santo para que tengamos un consolador aquí en la tierra. Cuando estabas tú aquí en la tierra, tú eras el que consolaba a todos los que sufrían allá en la tierra donde naciste, y ahora en el tiempo de la iglesia, después de tu partida hacia el cielo, tú enviaste tu Espíritu Santo para que sea el que nos consuele de nuestros sufrimientos, para que sea el que nos dirija hacia la verdad que eres tú, Señor Jesús, y tu Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que debemos saber, apoyados en tu palabra. Gracias que podemos tener el consuelo del Espíritu Santo y saber que tú estás gobernando los destinos de la iglesia desde el cielo al lado de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad de hacer este video y de poner tu palabra, exponer tu palabra solamente de manera expositiva, de manera parafraseada, para que tratar de hacerla un poco más entendible a nuestros hermanos que nos escuchan. Gracias que podemos pues tener este momento de dedicación a ti, Padre, a través de este video, en comunión con nuestros hermanos que nos escuchan, que siguen estos videos. Te pedimos que seas tú, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, que nos guíes en esta lectura que vamos a tener y que sea de provecho, pues no solamente para nosotros que los presentamos, sino para nuestros hermanos que los escuchan. Gracias por esta oportunidad. Gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en número 6, el voto de los nazareos. Voy a cambiar de lupas. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí. Okay. Ahora explícalo. Oh. Bueno, pues que todos los nazareos, ¿verdad? Están dedicados a Dios por un tiempo. Dice que puede ser perpetuo o por un tiempo. Ellos están al servicio de Dios y quieren agradar a Dios, ¿verdad? Ellos no se alegran con el vino o con sidra, sino con servir a Dios, ¿verdad? Así que dice en Salmos 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que ese es lo que tenemos que hacer ahora como cristianos, deleitarnos en la palabra de Dios, deleitarnos en todo lo que hagamos, hacerlo para nuestro Dios. Así que eso es lo que hacían los nazareos, que se dedicaban hacían voto de dedicarse a Dios. De servir a Dios. De servir a Dios. Amén. Lo que dijimos es que, lo que empezamos a decir es que el voto del nazareo era un voto especial. O sea, cualquiera lo podía hacer. O sea, se dedica uno a servir a Dios. Entonces, hubo varios casos, ¿no? de personas que fueron nazareos. Algunos fueron nazareos desde su nacimiento, como Sansón. Dios dijo, él será nazareo, le dijo a la madre, será nazareo desde antes de su nacimiento. Entonces estableció Dios desde ese tiempo las cosas que un nazareo debe hacer. No es algo fácil, hay que hacer un sacrificio. Entonces, cualquier persona que quiera dedicarse,
que quiere consagrarse a hacer este voto para Dios, de servirle durante cierto tiempo, de servirle en todo a Dios durante cierto tiempo, de, bueno, predicar su palabra, de evangelizar, de hacer todo para Dios. O sea, se tiene que apartar esa persona de todo lo demás que tiene que ver con el mundo para dedicarse solamente a servir a Dios. Entonces, ese es algo bueno que puede tener una persona en su corazón, pero tiene que saber que hay algo que cumplir, tiene que seguir ciertas reglas para cumplir con ese voto. Y esta es la primera regla, que no va a probar nada que provenga de la vid. Como dice allí, dice, bueno, lo que dijimos, dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, o sea que no era nada más para el hombre, sino que la mujer también podía hacer un voto de Nazarea, que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. O sea, le está diciendo, el que decida hacer esto para dedicarse a Jehová, tiene que seguir estas reglas. Y la primera regla es, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. O sea, ni uvas frescas ni pasas. Dice, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Entonces, esa es la primera regla, el primer requisito. El nazareo debe abstenerse de cualquier producto de la vid, de cualquier producto de la uva. Entonces, no es nada más el vino, es también los licores que se hacen con el vino, porque a los brandies y otros licores se destilan del vino fermentado, del vino que se produce con la uva. Entonces, ningún licor procedente de la uva. Entonces, en general es abstenerse de cualquier bebida alcohólica. Y como dice aquí, del vinagre, de ninguna clase de vinagre, ni de vino ni de sidra. De la sidra es de la manzana, entonces tampoco de la vinagre de manzana. Entonces ese es el primer requisito, abstenerse de los productos de la uva y del licor también. Entonces, porque digo, bueno, de decir un borracho, bueno, yo me abstengo del vino, pero le entro duro al tequila. No, es que no debe andar tomado, no debe andar borracho, no debe andar alterándose con cosas que tengan licor. Entonces es el primer requisito. Vamos al segundo requisito que tiene que cumplir el nazareo. Pues, digámoslo así, requisito o mandato de Dios. En el 5 dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Aquí me fui mal. No pasará navajas sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, ese era el segundo requisito. O sea, te apartas para Dios el tiempo que tú quieras, pero no vas a tomar ningún licor de la uva, ni emborracharte, y no vas a rapar tu cabeza, no vas a cortar tu cabello. Entonces, si recuerdan, Sansón era un hombre que el distintivo que él traía de su nazareato era, o lo que era visible, pues, era que traía el pelo largo. Y entonces eso era una señal de que era un nazareo. Entonces, ¿qué pasó cuando
se, pues, se dejó llevar por los impulsos de la carne y se enamoró de esta Dalila. Pues Dalila le sacó la verdad y él solamente habló del pelo. No habló de que no debía comer nada que fuera de la vid. Entonces, eso era lo que se veía. Entonces le dijo, es que soy nazareo y no me he cortado mi cabello en toda mi vida. Entonces, si me fuera cortado el cabello, seré como cualquier otro hombre. Y pues ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y le cortó el cabello. Entonces ya no pudo tener la fuerza que Dios le daba, porque había perdido su identidad. También de eso se habla aquí, un poquito, ¿no? De diferente forma, pero también se habla aquí. Entonces es el segundo requisito, no cortar el cabello. Dice en el 6, todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta. O sea, no debe contaminarse con ningún muerto. Y Dios es más específico al decir allí, en el 7 dice, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. O sea, los parientes más cercanos a él. Ni siquiera por ellos se debe contaminar. O sea, menos por los parientes más lejanos. O sea, por ningún muerto. O sea, era estricta ese voto que se hacía y tenía que respetarse. Entonces, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. O sea que no puede ir a los funerales de su padre, ni de su madre, ni de su hermano o hermana. Y menos tocarlos. O sea, esa es la contaminación cuando tocas a un muerto. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. O sea, él mismo decidió consagrar su cabeza, su persona, para Dios. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová, en el 8. El 9 dice, es lo que les decía, ¿no? De una manera diferente, pero es lo mismo, o sea, es el mismo principio. Si alguno muriere súbitamente junto a él, o sea, estaba una persona ahí junto a él que hizo el voto nazareo, y esta persona por alguna razón, alguna enfermedad que traía, de pronto le viene un paro cardíaco o algo, y se muere la persona y está junto a él, y no saben pues qué es lo que tiene. Entonces de pronto la persona se muere. Por estar así de cerca, se contaminó su cabeza consagrada. Entonces ahí se considera como si fuera un pecado. Aunque no haya tenido nada que ver, se considera como una falta. No cuidó su nazareato, no se apartó lo suficiente del resto de la gente y murió alguien junto a él y se contaminó su voto. Entonces dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, o sea, se tiene que purificar inmediatamente. Raerá su cabeza. Entonces ahí se contaminó su voto, entonces ya se tiene que rapar su cabeza, cortar el cabello. Dice, al séptimo día la raerá, o sea, el día de la muerte del hombre, a los 7 días de estarse él purificando, va a cortar el cabello de su cabeza. Dice, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, pagará con una ofrenda de sacrificio, en este caso 2 tórtolas o 2 palomos, 2 pichones. Pero se contaminó su voto. Entonces, prácticamente ahí se rompió su voto y tiene que empezar de nuevo, si es que quiere seguir, o sea,
o creo que es lo que debería hacerse, ¿no? Que después de haber contaminado por el causa de ese muerto, se rompe ahí el voto y tiene que empezar de nuevo, porque hizo un voto de servir a Dios durante tanto tiempo. Y fue un accidente, pero él es culpable porque no se apartó lo suficiente. Entonces se corta el cabello y vuelve a empezar de cero. En el 11, ¿lo tienes algo? Sí, en número 6:5, donde los nazareos no se cortan el cabello, lo que estabas diciendo, en 1 Corintios 11:14, 1 Corintios 11:14 dice que era deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahí, ahí era deshonroso, pues, dejarse. Sí, o sea, era deshonroso, prácticamente en toda la historia había sido deshonroso, excepto algunas culturas que no lo consideraban importante, pero para la cultura judía era deshonroso que el hombre se dejara crecer el cabello. Entonces no sé por qué a Jesucristo lo ponen como con pelo largo. O sea, él estaba bien afirmado en la cultura judía. Porque Entonces, él también era nazareo. No, él era nazareno. Nazareno, por ahí vi yo que decía que también él. Yo no he leído en ninguna parte que diga que él fue nazareo. No fue nazareo. O sea, él fue consagrado desde el vientre de su madre para ser el Mesías. Decía Jesucristo, Nazareo, Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Pero, bueno, o sea, técnicamente el Señor Jesús no fue un nazareo. Entonces por eso es que él no se dejó crecer el cabello, porque si se le hubiera dejado crecer el cabello como nazareo, lo traería casi hasta la cintura o así de largo. ¿Por qué? Porque si fue nazareo toda su vida. Entonces no. Él fue el cumplimiento de todas las promesas de un Mesías redentor que venía al pueblo de Israel. Entonces, de Sansón se dice, sí, él será nazareo desde su nacimiento. Y Samuel también. Samuel fue nazareo desde su nacimiento. Entonces, su madre lo dedicó a Dios desde antes de que naciera, desde antes de concebirlo, a Samuel. Entonces, hay varios casos, ¿no?, de gente que fue nazarea desde su nacimiento. Pablo hizo un voto de nazareo por un tiempo, y cuando fue a cumplir con el tiempo de su apartamiento en Jerusalén, había otros hombres que también habían hecho votos de nazareo, y ese día que Pablo iba a terminar su voto, también esos hombres, eran de la iglesia. También esos hombres, bueno, eran de la iglesia, pero eran judíos. Entonces, por eso es que ellos hicieron ese voto. Entonces, ese día que Pablo terminó su voto, él les pagó a ellos por el cumplimiento de su apartamiento, porque había que pagar, o sea, siguiendo las costumbres de judíos, porque ellos eran judíos, trajeron sus tórtolas y todo, y se cortaron el pelo ahí en el templo y todo lo que tenía que ver con ese ritual. Entonces, no sé, el 11, si tienes algo más. ¿Dónde vi? 6:5. En Salmos 22, 6 al 8 dice, en el 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Y luego? Porque era nazareo, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? David. Está en Salmos 22. David no era nazareo. David. O sea, hay que poner atención a las cosas que estamos leyendo en la escritura, ¿no?
David fue un hombre que sirvió a Dios y sirvió al pueblo como rey del pueblo de Israel, pero él no tenía sobre él un voto de nazareo. Simplemente fue ungido para ser rey de Israel desde joven, no sé, 18, 20 años, algo así. Fue ungido para ser rey de Israel, porque ya Dios lo veía como un hombre conforme a su corazón, pero él no fue nazareo. Entonces, O sea, nomás por lo que dice que los nazareos sufrían oprobio de los hombres y eran despreciados del pueblo. bueno, los nazareos sí, por apartarse de esa manera, entonces se les consideraba en cierta forma como, como dicen en inglés, freak. Sansón, ¿qué fue lo que pasó con Sansón? O sea, fue nazareo desde su nacimiento, desde antes de nacer. Pero empezó a hacer cosas para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Empezó a pelear contra los filisteos, a hacerles cosas a los filisteos. Pero los filisteos en venganza venían contra el pueblo de Israel y los amenazaban. Y pues el pueblo de Israel, sintiéndose amenazado, venían con Sansón y le decían, pues que no sabes que los filisteos nos dominan, ellos están sobre nosotros. Y dice, nos han mandado a que te llevemos atado, preso a ellos. Entonces él solamente les dijo, bueno, nomás prométanme que no son ustedes los que me van a matar. Y le prometieron y lo llevaron atado con cuerdas nuevas. Al fin nada más llegó frente a los filisteos y las cuerdas se les deshicieron como si fueran, no sé, hilos. Entonces peleó contra ellos y mató a 1000 armado solamente con una quijada de asno. Entonces, sí, Sansón fue nazareo. Y sí, a los nazareos a veces los veían pues, como una molestia. Pero el voto de nazareo es en realidad algo bueno que los seres humanos, los judíos en aquel tiempo acostumbraban. Y todavía en una forma diferente lo puede hacer alguno en la iglesia. Dedicarse por un tiempo a solamente servir a Dios. En el 11. Tengo también en número 6, del 6 al 8, que los nazareos no se acercarán a las personas muertas. Y en Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está dispuesto a sufrir, o sea que los nazareos están dispuestos a sufrir deshonra por Jesucristo. Bueno, es una pregunta, que estamos dispuestos a sufrir deshonra por Jesucristo, ¿verdad? Ahora como Jesús. Es una pregunta para todos. Para todos, ¿verdad? Porque es lo que estás diciendo, pues que sería bueno que nos consagremos más a Dios, ¿verdad? Y que aunque suframos deshonra, ¿verdad? Pero que lo hagamos para servir a Dios. Y en Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera que vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y dice, pues, que Dios sea lo más importante, ¿verdad? Que todo lo material. A veces se busca primero el trabajo, se busca las cosas materiales, pero no buscamos al que da todas las cosas, ¿verdad? Y pues que todo lo que hagamos lo hagamos para servir a Dios. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo para servir a Dios, porque Él es el merecedor de todas las cosas, Él es el que nos da todas las cosas, ¿verdad? Y sobre todo que dio a su Hijo para salvarnos y darnos la vida eterna. Así que eso es lo más importante que debemos de pensar, ¿verdad? Que
de qué nos sirve ganar al mundo si perdemos nuestra alma. Así que lo más importante es buscar a Dios. Y el nazareo será santo, dice. También en Mateo 11, 29 al 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en el 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que si lo buscamos a Él, no va a ser tan difícil el yugo, ¿verdad?, que dice que es ligera la carga. Porque nos ayuda, ¿verdad? Él nos da la fuerza para poder soportar todas las cosas. Así que esa es. ¿Y seguimos? ¿Me toca? El 11. Okay. Dice en el 11. Hablando de los tórtolas o los palominos. Dice: sí, el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Ahí está hablando de los tórtolas o palominos, que tiene que llevar dos, de uno o del otro. Entonces uno es para expiación y otro es para holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Bueno, síguele porque yo tengo hasta el 23. Bueno, ahí está diciéndonos en el 11 las consecuencias, ¿no?, de no haberse apartado lo suficiente y haber sido contaminado por un muerto que cayó repentinamente junto a él. Entonces tiene que hacer expiación por lo que ocurrió. Se le considera como un pecado. Entonces trae las dos tórtolas o los dos palomos, los pichones, y se ofrece uno en expiación y otro en holocausto. En el 11 dice: el uno en expiación y el otro en holocausto. ¿Quién lo hace? El sacerdote. Dice: hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. O sea, no se apartó lo suficiente, pecó, bueno, por descuido. Aunque no fue algo planeado, pues, se considera una falta. Y santificará su cabeza en aquel día. Allí adelantito dice, desde que empezó su voto hasta el día que fue contaminado por la muerte repentina de un hombre junto a él, dice: todos los días anteriores son anulados, no contaron. Entonces sí, se dedicó por cierto tiempo, digamos por 6 meses, pero después del primer mes fue contaminado por un muerto. Entonces ahí los primeros días ya no contaron. Entonces de ahí para adelante tiene que empezar a contar de nuevo, porque tiene que terminar su voto, porque es algo serio. Lo dedicó a Dios ese tiempo y tiene que terminarlo. Entonces los primeros días, dice, son anulados, no cuentan, no sirvieron de nada. Entonces a partir de ese accidente continúa el voto. Dice: tiene que traer, dice en el 12, dice: traer un cordero de un año en expiación por la culpa. O sea, fue su culpa por estar entre la gente. Claro que él no lo mató, pero murió junto a él, y entonces se contaminó su voto. Los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato.
Entonces dice, esta es la ley en el 13 dice, esta es la ley del que del nazareo el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato. Entonces eso es lo que les estaba explicando hace rato de Pablo, que él hizo un voto y luego fue a Jerusalén, al templo, para terminar allí su tiempo de apartamiento. Porque eso es lo que significa nazareo. Dice separado o consagrado. Separado para un servicio, para servir a Dios. O consagrado para servir a Dios. Entonces aquí está diciendo, dice, dice, vendrá a la puerta del tabernáculo, que en aquel tiempo era tabernáculo de reunión, y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año, sin tacha en holocausto y una cordera en expiación. Entonces había que seguir ese ritual, traer los animales para terminar pues su periodo de apartamiento, de separación. Continuando en el 16 dice, y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová. O sea, ofrecerá las cosas que el nazareo tenía que traer. Y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Todas las ofrendas que se traían, los holocaustos, todo eso que se traía, venían con una ofrenda de harina, que podía ser amasada o en algunos casos era traída harina seca, pero con incienso encima, y se ofrecía todo el incienso con un puño de harina. Entonces, aquí está diciendo específicamente, tortas de levadura de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Dice, y sus ofrendas y sus libaciones. Entonces, todo eso que tenía que traer al cumplir su nazareato. Y el siguiente, ritual dentro del cumplimiento de su voto, dice en el 18, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. O sea, ofrece la ofrenda de paz, el sacrificio de ofrenda de paz. Se está quemando la ofrenda, entonces le cortan el cabello en ese momento, recogen todo su cabello y lo ponen en el fuego debajo de la ofrenda, en la leña que se está quemando debajo de la ofrenda. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Entonces seguía ahí el ritual. Ok, ya que fue raída su cabeza, o sea, cortado su cabello, toman de la harina, toman la espaldilla, porque algunas ofrendas se cocían en ollas y otras se quemaban en el fuego. Entonces aquí se está especificando que esta va a ser una ofrenda que se cuece, o que se cose en olla, y va a tomar el sacerdote de esa carne y la entrega al nazareo, y con el nazareo la mecen esa ofrenda y se la dedican a Dios. En el 20 dice, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová,
lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. O sea, terminó allí su voto, se presentó la ofrenda, fue mecida, la que estaba cocida, y también fue mecido otras partes que estaban crudas, y eso se le entrega al sacerdote. Lo demás es quemado de acuerdo al ritual que se tenía que seguir. Entonces, una vez que cumplió con su voto, podía de nuevo comer del fruto de la vid y de los productos de la vid, de la uva. El vino, por ejemplo. Mucha gente trata de decir que no era vino lo que tomaban allá, que el Señor Jesús no tomaba vino. Es una sociedad, una comunidad del Mediterráneo. En el Mediterráneo se acostumbra el vino, se ha acostumbrado el vino por siglos, por milenios, mucho. No nada más de la gente noble y rica y de los reyes, no. Cualquier persona de esa zona acostumbraba a tomar vino. Era una costumbre que tenían todos en esa zona del Mediterráneo, que incluye no solo Palestina, o sea, todo el Medio Oriente, incluye Italia, incluye el norte de África. Algunos países en el norte de África también acostumbran mucho el vino. Incluye Grecia, incluye España. En España es uno de los países que tiene de los mejores vinos del mundo. Francia también tiene muy buenos vinos. No es que yo los conozca, es que he oído y he sabido de esas cosas. De España, sí he sabido, sí he conocido de algunos vinos de España. Bueno, de un solo vino de España. No acostumbro yo tomar, más bien no acostumbro yo emborracharme. He tomado, pero no me he emborrachado, no me he embriagado. No es con mi costumbre ni me gusta embriagarme. No es un problema para mí el licor. Si me abstengo, si me detengo, es solamente por aquellos que son mis hermanos, que piensan pues que el vino es algo malo. Entonces, por eso me abstengo. Pero no quiere decir que no me guste. Me gusta, pero no me embriago. He tomado muy poco, pero no he llegado a embriagarme. El vino en realidad es recomendado hasta por médicos, el vino tinto. Entre más seco, mejor. Digo estas cosas solo para que entiendan que dentro de la iglesia hay muchas opiniones, y tomar una cosa como el vino y decir que es malo, entonces quita del ser humano la responsabilidad de abstenerse, de mantenerse sobrio. No, el vino no es malo, el licor no es malo. Lo que es malo es el corazón del ser humano, que tiene la tendencia a embriagarse. Eso es lo que es malo. Si una persona se toma una copa de vino, se toma una cerveza, ¿se va a emborrachar con eso? No, se va a emborrachar si sigue una tras otra y una tras otra y una tras otra. Se va a embriagar, va a terminar completamente embriagado. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿El vino? ¿La cerveza? ¿La tequila? ¿El licor? No. Esas cosas no son malas. El que es malo es usted, por tomar demasiado, por no controlar su impulso el impulso de su carne. Por eso es que el pecado está en mí, en la persona
que no se limita, que no se controla. Como el versículo que dice, no mires el vino cuando rojea, es porque Es lo porque ven está, y se embriaga, ¿no? es porque está codiciando, está deseando tomar ese vino en exceso. Acuérdense, Noé fue un hombre justo en todas sus generaciones, abarcó varias generaciones y fue justo en sus generaciones. Pero ¿qué pasó después del diluvio? Empezó a sembrar la tierra, a plantar uvas en la tierra, vides en la tierra. Y empezó a producir uvas. Y luego produjo vino. Y luego se embriagó. Y allí en ese momento de su embriaguez ocurrió una falta terrible que terminó con un castigo para uno de sus nietos. Pues ya ves que dicen que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces eso se aplica a la iglesia. Está en el contexto de que se aplica a la iglesia. Cuando una persona está pecando, es una sola persona entre, bueno, por decir algo, entre 100 en la iglesia. Es una sola entre 100. Y lo que está diciendo Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Si esa persona está pecando, va a contaminar a los demás. ¿Y qué van a hacer? Toda la iglesia va a terminar contaminada, va a ser leudada simbólicamente por el pecado, que es la levadura. Entonces, acuérdese, todas esas cosas no son malas en sí. El vino, la cerveza, el licor, no son malas en sí. La maldad está en uno, dentro de uno. Si le ponemos la culpa a la bebida, al licor, entonces estamos quitando la responsabilidad de sobre nosotros. Yo soy el que tengo que controlarme. Yo soy el que tengo que limitar mis impulsos de la carne. Yo soy el que tengo que decir no. Yo lo tengo que hacer. El licor no me está hablando. No me está diciendo, tómame. No habla el licor, está inerte, está allí nada más. Entonces, ¿quién es el que lo va a tomar y se va a embriagar? Pues el que tiene ese pecado dentro de sí mismo, de ser alcohólico. El alcoholismo no es una enfermedad, el alcoholismo es un pecado. Por eso dice la Escritura que no entrarán en el reino de los cielos. Dice, no erréis, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no entran al reino de los cielos. No entrarán al reino de los cielos. Entonces, solo quiero hacer énfasis. Tiene usted que entender esto. No es el licor. El pecado no es el licor. El pecado es lo que traigo yo acá adentro. Mi tendencia a tomar y embriagarme. Lo mismo puede ser el sexo. El sexo no es malo dentro del vínculo matrimonial. Fuera del vínculo matrimonial es malo. ¿Por qué? Porque el pecado está en mí, está dentro de nosotros. Entonces, ¿quién es el que va a ir a cometer el adulterio? Bueno, el pecador que es adúltero. El hombre o la mujer que son adúlteros. Ellos van a ir a meterse con alguien más. Puede ser que un hombre se meta con una mujer casada. Lo que pasó con David y Betsabé. Puede ser que una mujer casada busque o una mujer busque una mujer casada o soltera busque a un hombre casado. Entonces, el pecado está en nuestra carne. No está en la relación sexual, sino en la carne. Dice también la Escritura, dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo fornica.
Entonces, ese es el único pecado en el que, el único pecado que contamina nuestro cuerpo. Los otros pecados pues no tienen que ver con nuestro cuerpo, no nos contaminan nuestro cuerpo, nos contamina nuestra alma, pero no nuestro cuerpo. Pero la fornicación, el adulterio, eso sí contamina nuestro cuerpo. Entonces, usted piensa en cualquier otro pecado y usted va a ver que, por ejemplo, el robo, robar una cosa, la cosa esa que robamos no es un pecado. El acto de tomarla, eso es un pecado. ¿Por qué? Porque la cosa, está un carro allí, está abierto y están las llaves ahí. Pasa una persona y se da cuenta. Pues si me dejaron aquí hasta las llaves, pues me lo llevo. No, yo paso por un carro así, lo veo y pues, digo, no es mío. Yo no lo compré, le voy a causar un daño a la persona que lo compró. Lo compró, le costó, gastó mucho dinero en comprar un carro. Y si yo me lo llevo, entonces le estoy haciendo un daño a esa persona porque su economía se va a ver afectada. Entonces el pecado no está en las cosas, el pecado está en mí. Pablo lo dice. Las cosas que hago no las entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, ¿qué dice? Entonces, si yo hago eso que no quiero, entonces ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es lo que debemos entender y darle el verdadero sentido a lo que es el pecado y lo que son las cosas. O sea, nada más entiendan bien esto. No quiero que vayan a malinterpretarme. El licor no es malo. El que es malo es su corazón, que tiene la tendencia a tomar demasiado y embriagarse. Entonces, si usted sabe que tiene ese pecado, no deje que el licor le hable, porque a usted sí le va a hablar el licor. A mí no me habla, no me dice nada. Yo lo puedo ver y no se me tambalean las piernas. Tal vez su pecado es el adulterio, la fornicación. Entonces, ver una mujer bonita, ella no le dice nada, pero usted la ve y la empieza a seguir. O ver un hombre guapo y no le dice nada el hombre, pero usted ya empieza a acercarse. Entonces, prácticamente lo toman como un desafío. Voy a conquistar a esta mujer, voy a conquistar a este hombre. ¿Por qué? Porque el pecado está en usted. El robo, las cosas no le dicen, tómame, llévame, aquí estoy, carro abierto, llaves adentro, llévame. No, usted ve la oportunidad, o el que se acostumbra a robar, ve la oportunidad y se la lleva. ¿Por qué? Porque el pecado está en su corazón y eso es lo que causa, eso es lo que es el pecado. Entonces, decir que esto o aquello es malo es quitar de nuestros hombros la responsabilidad y decir, no, yo no soy malo, el licor es malo. No, el adulterio es malo. Bueno, adulterar es malo, pero una mujer ajena no es mala. Ya tiene su esposo, está con él. Pero si yo voy a tratar de conquistarla y de acostarme con ella, entonces es porque yo soy malo, mi corazón me impulsa a hacer eso. Si tomo lo que no es mío, mi corazón me impulsa a hacer eso. Si bebo y hasta embriagarme, mi corazón me impulsa a eso. Si blasfemo el nombre de Dios, mi corazón me impulsa a eso. Todas esas cosas salen de aquí del corazón. Por eso el Señor Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y estaba hablando acerca de blasfemias, ¿no? De cosas malas que decimos. Pero del corazón salen todos
Después más adelante dice, del corazón salen los hurtos, salen las blasfemias, salen todo esto, etcétera, etcétera. Bueno, esperemos que haya sido suficiente. El 21 y al 27, el 21 ya cierra solamente lo que es el voto del nazareo. Dice, esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda. Que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato en cuanto a las ofrendas que debe traer. O sea, debe traer algo que establece por la ley o puede traer algo más de lo que de su corazón nazca. Al final del 22 al 27 se nos dice una costumbre que deberíamos tener también nosotros en la iglesia, de bendecir, la bendición sacerdotal, 22 al 27. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios Padre es la fuente de toda bendición. Él nos guarda, ¿verdad? Y Jesucristo hace resplandecer su rostro sobre nosotros y el Espíritu Santo alza su voz, nos concede la paz. Y en 3 de Juan dice, en 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que ese es el deseo de nuestro Dios, que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. Aquí le está diciendo Dios, le dice a Moisés, habla a Aarón, o sea, te voy a dar a ti esta instrucción y tú se la vas a enseñar a Aarón. Le está diciendo, Aarón, como el sumo sacerdote, tiene que bendecir al pueblo de Israel. Es su deber estar bendiciendo al pueblo de Israel. Si tenemos en cuenta que ahora nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús está siempre bendiciendo a su iglesia, a aquellos que son fieles a su palabra, porque hay muchos que dicen ser servidores del Señor Jesús, pero con sus hechos, sus actos demuestran que no lo son. El mismo Señor Jesús los denunció. Dice el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día. Eso es lo triste, que dice que son muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos en tu nombre muchos milagros? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No sanamos enfermos en tu nombre? ¿No declaramos sanidad y decretamos prosperidad y todo eso en tu nombre? Y el Señor dice, no les da ni explicaciones, solamente les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, triste es que diga que son muchos, pero más triste es que les diga, nunca los conocí. ¿Y cuántos de esos predicadores son considerados hombres grandes o mujeres grandes dentro de la iglesia cristiana o dentro de las iglesias que dicen ser cristianas? Hay muchos, desgraciadamente, pero ¿es eso motivo para desanimarnos? No, al contrario, es motivo para que nos animemos más a leer lo que dice nuestra Biblia, lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Lea la Escritura, medite en ella
hágase preguntas y si no las puede contestar usted, busque quien se las conteste. Pero estudie usted su palabra, su Biblia, para que no sea engañado. Porque el Señor Jesús dijo que los tiempos del fin el diablo tratará de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Gracias a Dios que dice que si fuere posible, eso nos dice que no es posible. Al verdadero convertido, el verdadero hombre y mujer que conocen la palabra de Dios, a esa persona no la va a engañar el diablo. Pero el que no ha entendido, que no ha nacido de nuevo, esa persona va a ser engañada. ¿Por qué? Porque no está cimentada firmemente en el cimiento que es nuestro Señor Jesús. Él es la piedra angular. Un cimiento tenía una piedra angular. Y después dice que el cimiento de la iglesia es los apóstoles y los profetas. Por un lado los apóstoles y por otro lado los profetas. Entonces, ¿por qué? Porque los profetas dieron testimonio de la venida del Mesías. Y los profetas dieron testimonio de que vino el Mesías. Los profetas dijeron, viene. Y los apóstoles dijeron, vino. Lo vimos, comimos con él, jugamos a las canicas con él, caminamos con él, anduvimos en sus predicaciones. Ellos dijeron, lo vimos, estuvimos con él. Entonces, por eso pone primero el testimonio de los apóstoles, porque fue un testimonio de algo que vieron ellos mismos. Los profetas hablaron de algo que venía en el futuro, pero no lo vieron. Entonces, el cimiento es los apóstoles y profetas, pero Jesús es la principal piedra del ángulo. Entonces, sin las cosas que nos enseñan en la iglesia o fuera de la iglesia, algún predicador, por ejemplo, ahora que tenemos tantos en las redes sociales, nos predica algo que no va conforme a lo que dice la Escritura, ni caso debemos hacerle, ni temor debemos tener de esas personas. Pero para eso usted tiene que conocer su Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, para no ser engañado por esas falsas enseñanzas, por esas falsas premisas que le presentan esos falsos predicadores. Son falsos predicadores, predican un falso evangelio, un falso Cristo, una falsa salvación, falso arrepentimiento. Todo lo que predican es falso. El hecho de que usen la Escritura no hace que eso sea verdadero. Acuérdense de esta frase: una verdad mezclada con una mentira no es media verdad, es una mentira completa. Ok, otra vez. Una verdad mezclada con una mentira no es media verdad, es una mentira completa. ¿Ok? Reténganlo esa frase para que estén conscientes. Cuando alguien predique una verdad, pero la mezcla con una mentira, no está tratando de enseñarles media verdad, están tratando de meterles una mentira completa, que a fin de cuentas va a morder como una serpiente, va a envenenar y va a matar. Teniendo en cuenta esas cosas, el Señor Jesús los bendiga y los guarde. El Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga de ustedes misericordia. Que el Señor Jesús alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Amén. Y en esto ponemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que sepan que Él les está bendiciendo. No soy yo, son palabras de Él. Yo solamente recito lo que Él dijo que era para ustedes, para el pueblo de Israel y ahora para la iglesia. Porque es el mismo que dictó esto, es el mismo que después murió en la cruz del Calvario. Entonces
teniendo en cuenta esas cosas, que Dios les bendiga, terminamos este capítulo. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan una semana súper, mega bendecida. Hasta un nuevo programa. Bye bye. Hasta luego.